Buenos días. La primera lectura para el día de hoy de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 7 y 11 y 13. Yo, el prisionero del Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que todo lo trasciende y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores y a otros pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, cuando Jesús se iba de allí, al pasar vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él al oírlo dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Y pues aprender qué significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, la palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios nos da fuerza, nos da esperanza, la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Esta palabra de Dios, que es el pan vivo bajado del cielo, nos sana, nos libera, nos hace cambiar, nos hace pensar diferente para vivir de manera diferente. Y en la primera lectura tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, Pablo está diciendo algo que es muy importante. Os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Todos los seres humanos hemos sido llamados por Dios para cumplir un propósito específico. Algunos los convocó para ser ingenieros, otros arquitectos, otros mamá, a otros como papá, a otros como médicos, a otros simplemente como trabajadores en una fábrica, como trabajadores, como vendedores, etc. A todos el Señor nos ha dado unos talentos y nos ha dado unos carismas, unos dones, que son aquellas habilidades, aquellas competencias que tenemos todos los seres humanos.
Qué rico que nosotros le preguntemos a Dios cuál ha sido esa vocación a la que a mí me llamó. Por ejemplo, algunos sacerdotes, a los sacerdotes los ha convocado, los ha eh, llamado a hacer eso, a servir a Dios exclusivamente. A otros nos ha convocado y nos ha dado la vocación de ser, por ejemplo, papás, de ser esposos, de ser esposas, al matrimonio. Esa es la vocación a la que hemos sido llamados. Y entonces, en el ejercicio de esa vocación a la que hemos sido llamados todos y cada uno de los seres humanos, nos dice Pablo que seamos siempre humildes, amables, comprensivos, que sobrellevemos mutuamente con amor todas las circunstancias y todas las situaciones que se nos presenten en el ejercicio de esa vocación. Y dice que sobrellevemos con amor y que nos mantengamos en la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Qué hermoso es que nosotros podamos aprender de eso que nos está llamando el Señor a ser humildes, siempre humildes, a ser siempre amables, a ser siempre comprensivos, a llevarnos mutuamente con amor, a esforzarnos a mantener la unidad en la paz, en el crecimiento, en la prosperidad, en todos los aspectos de la vida, nosotros mantener esa actitud, porque eso es lo que nos llama el Señor a hacer. Si tú eres esposo, si tú eres esposa, nos está llamando el Señor en el ejercicio de esa vocación. Sean siempre humildes, amables, comprensivos, sobrelleven mutuamente las dificultades que se le presenten en el día a día, sobrellévenlas con amor, esfuércense, dice, en mantener la unidad en esas relaciones específicas que nosotros tenemos. Y dice, esforcémonos para que esa vocación a la que hemos sido convocados crezca. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios, dice, Padre de todo, que todo lo trasciende, que todo lo penetra y que todo lo invade. Cuando nosotros aprendamos realmente de dónde venimos y para dónde vamos, que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre, vamos a comportarnos en este mundo de una manera diferente, llenos de esperanza y de fe, sabiendo que nuestro Padre Celestial es el que tiene el control de todo, que nuestro Padre Celestial es quien nos provee, que nuestro Padre Celestial es el que está ahí presente para ayudarnos, para auxiliarnos, para socorrernos, para que nosotros siempre lo busquemos a Él mientras Él se deja encontrar. Entonces, el llamado es hoy a que entendamos nuestra procedencia. Y para eso entonces el Evangelio nos dice que Jesús iba pasando por un lugar y vio a un hombre que se llamaba Mateo. Este hombre estaba sentado en el escritorio, en el despacho de los impuestos. Y entonces Jesús lo ve y le dice, sígueme. Y este hombre se levantó y lo siguió. Miren que el recaudador de impuestos en la época de Jesús era una persona que tenía dinero, era una persona que trabajaba al servicio del Estado, al servicio del rey, al servicio de la monarquía, es decir, que era una autoridad. Y en consecuencia, pues era una persona que recibía su salario, pero también era una persona que era corrupta porque a los pobres los obligaban, les pedían más de lo que debía hacer para él poderse apoderar de una parte del dinero. Y entonces este hombre, cuando Jesús lo ve y le dice, sígueme, él dejó todo, se levantó y lo siguió. Mateo entonces abandonó su condición de pecado por cuanto dice que estaba sentado en el despacho de los impuestos, es decir, estaba cometiendo allí una situación de pecado. Jesús le dice, sígueme, él se levanta y comienza a seguir a Jesús. Esto es la situación, yo estoy en una situación de pecado. Jesús me dice, sígueme, sigámoslo a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, a través de todo lo que Él nos dice que debemos hacer. Y entonces eso hace que nosotros nos levantemos y empecemos a cambiar esa situación de pecado, dejarla para seguir una situación
de hacer lo correcto, de hacer lo debido, de hacer lo que debemos hacer de acuerdo con los mandatos y los preceptos de Dios. Y por eso entonces Jesús recibe críticas, pero él dice, yo he venido precisamente por estas personas que están equivocadas, que están cometiendo pecados, porque yo no he venido por los aliviados, he venido por los enfermos, porque los enfermos son los que necesitan médico. Entonces, aquí es muy importante que nosotros tengamos esa conciencia, no importa cuál sea nuestra situación de pecado, nuestra situación de desobediencia, no importa. Dios siempre, siempre nos perdona. Dios siempre quiere que nosotros salgamos de esa situación de pecado, de equivocación, de errores, de delitos y nos convirtamos a Él siguiéndolo, cambiando nuestra manera de ser, que aprendamos a ser diferentes. Siempre Dios nos perdona, entonces no olvidemos eso para volvernos al Señor. Eh, por eso hoy, Señor Jesús, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por darnos esa esperanza que no importa cuál sea nuestra enfermedad, nuestra situación, nuestro pecado, nuestro delito, tú siempre eres ese médico que sana, ese Dios que perdona, ese Dios misericordioso que siempre está ahí a la puerta llamando para que nosotros podamos abrir, que tú entres y que sigamos tu camino, tu palabra. Por eso hoy te pedimos esa fuerza, Señor, para empezar a cambiar, a ser diferentes, a darnos cuenta de cuál es nuestra situación y de esa manera cambiar, Señor. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.